Bienvenidos a Emociones del Corazón, donde cada historia toca el alma. Amor, drama y superación te esperan en cada video. Si te gusta sentir con el corazón, suscríbete y deja tu like. Empezamos. El sol ya estaba en lo alto, cáustico como la verdad que empezaba a arder en el pecho de Selena ese día. No era un día cualquiera, de esos que se pierden en la rutina. Era el día en que el velo de la ilusión que cubría sus ojos y su corazón, desde hacía tanto tiempo, sería brutalmente rasgado. Ella estaba allí, sentada en el banco de la plaza, observando a los niños jugar, mientras una conversación lejana de Oliver en su celular resonaba como un eco vacío de todo lo que ellos nunca fueron. No era celos, era un cansancio profundo, una exhaustión del alma que venía arrastrándose durante años, desde que ella, a los 18, se había entregado a aquella pasión unilateral por él. La ficha, por fin, caía, pesada, como un bloque de hielo en su cabeza. Él la había mantenido cerca, sí, pero no como un amor, ni siquiera como una amiga de verdad, de esas que importan. Era solo un pasatiempo, un divertimento ocasional, un refugio conveniente cuando la vida de él se volvía demasiado monótona. Selena sentía la herida, ya no ardiendo de dolor agudo, sino latiendo con la sordera de una cicatriz antigua que empezaba a ser tocada de nuevo. El recuerdo de cada sonrisa forzada, cada promesa vacía, cada noche en que ella durmió con el teléfono en la mano esperando una llamada que nunca llegó, todo eso se mezclaba en un amargo cóctel de desilusión. Ella había dado sus mejores años, su juventud, su entrega más pura, a un hombre que la veía como una figura secundaria en su propia pieza egocéntrica. La sensación de ser un adorno en la estantería de Oliver era insoportable. Ella se había permitido disminuir, empequeñecerse, solo para caber en el espacio minúsculo que él le concedía. Y lo peor, quizás, no era la crueldad de él, sino su propia ceguera. ¿Cuántas veces sus amigas no la habían advertido? ¿Cuántas veces su propia intuición no había gritado, sofocada por la tonta esperanza de que él algún día la vería como ella lo veía a él? El aire parecía más pesado en ese momento, y cada respiración traía a colación el polvo de una relación que nunca existió de verdad, que fue solo una proyección de sus propios deseos. El dolor, antes un grito, ahora era un susurro frío que la alertaba. Era hora de desenchufar, de apagar aquella conexión que solo la drenaba. No habría más espera, ni más autoengaño. Ella merecía más. Mucho más que las migajas de atención que Oliver le ofrecía de buen grado cuando le convenía. La decisión, que parecía tan monumental y dolorosa durante años, de repente se mostraba clara e inevitable. Era un corte necesario, una amputación de algo que, por mucho que doliera, ya estaba muerto. Ella tenía que seguir adelante, aunque el camino por delante pareciera un vacío aterrador. El estómago de Selena se revolvía, una mezcla de angustia y una extraña, casi imperceptible, sensación de alivio. Era como si el cuerpo estuviera finalmente librándose de un veneno que la consumía lentamente. Los años de sufrimiento, la pasión unilateral, la búsqueda incesante de un amor que nunca sería recíproco. Todo eso parecía culminar en aquel momento, en un giro silencioso e interno. Ella se levantó del banco de la plaza, las piernas un poco temblorosas, pero la mente más resuelta que nunca. No habría más Oliver en su futuro, no de la forma en que ella lo había soñado. Pocas horas después, la escena se desarrolló como un golpe final, casi cómico en su crueldad. Oliver, con aquella sonrisa del lado de la boca que ella tanto conocía, aquella que siempre la desarmaba, apareció con una mujer deslumbrante, de cabellos largos y lisos, una sonrisa fácil y un brillo en los ojos que Selena nunca había visto en él cuando estaban juntos. Era Lily, a quien él presentó con una naturalidad que la hizo cuestionar si ella alguna vez realmente existió para él. El aire alrededor de Selena pareció enrarecerse, pero, sorprendentemente, no era el dolor desgarrador que esperaba. Había un vacío, un silencio en su pecho, como si la capacidad de sentir dolor se hubiera agotado. Ella los observó a los dos. La forma en que las manos de Oliver reposaban en la cintura de Lily, la mirada de admiración que él le dedicaba, y todo lo que quedaba en Selena era una extraña sensación de alivio.
la confirmación de que ella había sido solo una rueda de repuesto para él, un puerto seguro para sus inseguridades. La liberó de cualquier vestigio de esperanza. No había nada más que esperar, nada que idealizar. La imagen de ellos juntos selló definitivamente el fin de aquella ilusión que tanto la había aprisionado. El silencio de Bruno era diferente de aquel vacío ensordecedor que Oliver siempre dejaba atrás. Era un silencio lleno, como si cada palabra no dicha fuera una observación atenta, un pensamiento que él guardaba para sí. Él no hizo preguntas sobre lo que había pasado. No intentó consolar con frases hechas o clichés vacíos. Solo la miró, y en aquella mirada, Selena sintió una quietud extraña, una calma que hacía mucho no la visitaba. Era como si, por un momento, la tormenta en su interior hubiera encontrado un puerto seguro en aquella mirada firme. Ella notó los músculos tensos de sus brazos, la forma en que la línea de su mandíbula se acentuaba, y percibió que él estaba, a su manera discreta, procesando la situación, quizás incluso sintiendo el dolor de ella de una forma que ella nunca imaginó. Él siempre fue así, un observador, un oyente, alguien que captaba los matices que la mayoría de la gente ignoraba. Y ese día, esa característica suya fue un bálsamo para el alma herida de Selena. Él solo extendió la mano, un gesto simple, pero cargado de un significado que Selena aún no conseguía descifrar completamente. No era una invitación a caminar, ni una propuesta de ayuda para levantarse. Era solo una mano extendida, una invitación a algo que parecía ser un alivio, un escape de aquella realidad opresora. Y sin pensar mucho, casi por instinto, ella tomó su mano. La piel de Bruno era cálida, la palma áspera de quien trabaja, y la sensación de sus dedos entrelazándose con los de ella fue extrañamente reconfortante. No había chispas, ni la electricidad romántica que los libros describían, sino una sensación de seguridad, de algo sólido y real. Por un momento, el mundo de Oliver y Lily, con su belleza superficial y sus mentiras veladas, se desvaneció, y quedó solo la simplicidad de aquel toque, la presencia innegable de Bruno a su lado. Ella no sabía a dónde la llevaría, pero sentía que cualquier lugar sería mejor que seguir allí, a merced de aquel día de revelaciones amargas. Sus pasos estaban sincronizados, un ritmo tranquilo, que contrastaba con la turbulencia en la mente de Selena. Él la llevó a un café silencioso, acogedor, un lugar que ella nunca había notado, aún pasando por allí tantas veces. El olor a café fresco y pan caliente era un alivio para el estómago vacío y el nudo en la garganta. Se sentaron en un rincón más reservado, y Bruno pidió 2 cafés y algunas tartas. Una vez más, no forzó la conversación, no la presionó a hablar sobre lo que había pasado, solo la observó, con la misma intensidad de antes, y su presencia ya era suficiente. Era una forma de cuidado que Selena nunca había experimentado con Oliver, quien siempre la incentivaba a hablar, a abrirse, pero parecía aburrido con la profundidad de sus sentimientos. Bruno, al contrario, parecía absorberlo todo, cada matiz de su expresión, cada silencio. Selena sentía los ojos de él sobre ella, y por un momento tuvo la extraña sensación de que él podía leer sus pensamientos, o al menos, su dolor. Él la conocía desde la infancia. Después de todo, crecieron juntos, entre juegos en la calle y discusiones tontas, siempre con aquella rivalidad velada entre ellos. Él era el chico que la provocaba, que la empujaba en la arena, que escondía sus juguetes, pero también era el que la defendía en la escuela, el que la esperaba en la esquina cuando ella salía tarde. Aquel pasado, antes una memoria distante, ahora se presentaba con una claridad diferente. Aquellas pequeñas gentilezas, antes vistas como actitudes de un amigo, adquirían un nuevo tono, una nueva capa de significado, que Selena aún no estaba lista para desvelar por completo, pero que ya empezaba a florecer en su mente. Aquel día seguía siendo un torbellino de emociones, y la presencia de Bruno, antes una simple constante en su vida, ahora se convertía en un punto de anclaje inesperado. Él, el mejor amigo de Oliver y su rival de infancia, era la persona que estaba allí, en el momento en que ella más lo necesitaba. El contraste entre la frialdad de Oliver y el calor silencioso de Bruno era patente. Era como si, durante años, Selena hubiera vivido en un desierto, y de repente encontrara un oasis. Ella tomó la taza de café, sintiendo el calor calentar sus manos,
y pensó en todas las veces que Oliver la había dejado sola, esperando, deseando una atención que él nunca tuvo intención de dar. Bruno, por otro lado, estaba allí, presente, de una forma que la hacía sentirse vista, validada. Cuando salieron del café, el sol ya empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. La brisa de la noche traía un frescor bienvenido, y la ciudad, antes un escenario de su desilusión, parecía ahora un escenario para un nuevo comienzo. Bruno sugirió que caminaran un poco, sin destino, solo para despejarse. Selena estuvo de acuerdo. Caminar a su lado era diferente. No había la necesidad de llenar el silencio con conversaciones forzadas, ni la presión de ser alguien que ella no era. Era solo el sonido de sus pasos, el ritmo de la respiración del otro, una compañía tranquila que la calmaba de una forma que las palabras no podrían. Ella sentía la gravedad de su presencia, la forma en que él ocupaba el espacio a su lado, de una manera protectora. Mientras caminaban, una invitación silenciosa flotaba en el aire. No era una invitación a algo grandioso, sino a un alivio momentáneo, una pausa en el dolor que aún la consumía. La mirada de Bruno, que antes era una observación distante, ahora parecía intensificarse, cargada de una curiosidad, o quizás de un deseo que Selena empezaba a percibir. La tensión entre ellos era casi palpable, una energía que no era de confrontación, sino de atracción. La ciudad parecía un escenario para la escena que se desarrollaba, con las luces de la calle encendiéndose una a una, creando un ambiente de intimidad, de algo que estaba a punto de suceder. Selena sentía el corazón acelerarse, no de miedo, sino de una expectativa desconocida, de algo nuevo e inexplorado. Y entonces sucedió, casi sin aviso, sin un preámbulo formal. Se detuvieron en una esquina, bajo la luz difusa de un poste. Los ojos de Bruno se fijaron en los de ella, y por un instante, el mundo exterior desapareció. Él se inclinó, despacio, y el beso fue diferente a todo lo que ella había experimentado. No había la urgencia impetuosa de Oliver, ni la pasión superficial. Era un beso tranquilo, que comenzaba suave, pero que llevaba una profundidad y una ternura que la sorprendieron. Era como si él estuviera besando su alma, no solo sus labios, y en aquel beso, Selena sintió una electricidad diferente, una corriente de algo que parecía real, palpable y aterradoramente verdadero. El beso de Bruno no era un cuestionamiento, sino una respuesta a años de carencia, de pasiones mal vividas, de un vacío que Selena cargaba sin siquiera saberlo. No había la prisa que marcaba los encuentros con Oliver, ni el deseo de probar algo para alguien. Era un beso que se profundizaba despacio, como si cada movimiento fuera un reconocimiento silencioso de lo que existía entre ellos, algo que se había construido en años de convivencia, de miradas intercambiadas y palabras no dichas. Las manos de él subieron por su espalda, firmes, atrayéndola más cerca, y Selena sintió el calor del cuerpo de él contra el suyo, una conexión que no era solo física, sino que parecía llenar lagunas en su propia alma. El sabor a café que aún flotaba en sus labios se mezclaba con el sabor de la sorpresa y de una emoción nueva que empezaba a florecer en el pecho, tímida, pero real. Ella se entregó al momento, sus dedos perdiéndose en los cabellos suaves de la nuca de Bruno, atrayéndolo aún más cerca, como si quisiera absorber toda la calma y la seguridad que él irradiaba. El mundo alrededor pareció callarse, las bocinas de los coches, las conversaciones distantes, todo se convirtió en un mero borrón. Solo su respiración, el ritmo lento del corazón latiendo fuerte contra el suyo, la sensación de sus cuerpos encajando, importaba. Era un beso que prometía más que un simple flirteo, más que una distracción. Prometía una verdad que ella nunca se atrevió a buscar, una profundidad que la asustaba y la atraía al mismo tiempo. Era un territorio inexplorado, un riesgo que ella sentía, en ese momento, que valía la pena correr, incluso con la cicatriz reciente de Oliver aún fresca. Aquel beso terminó tan suavemente como comenzó, dejando a Selena con un ligero vértigo y la sensación de que el suelo bajo sus pies había cambiado. Bruno la miró, sus ojos oscuros brillando con una intensidad que ella nunca había visto antes, y una pequeña sonrisa del lado de la boca se formó. No era la sonrisa arrogante de Oliver, sino una sonrisa gentil, casi tímida, que la hizo sentir un punzada de algo que se asemejaba a la esperanza. Él no dijo nada,
Solo le tomó la mano de nuevo, un apretón firme que la conducía hacia la noche. Aquel silencio, antes un espacio para la ansiedad, ahora estaba lleno de una nueva forma de comunicación, donde los gestos y las miradas hablaban más alto que cualquier palabra. Caminaron un rato más, sin un rumbo definido, solo sintiendo la brisa de la noche y la cercanía del otro. La mano de Bruno en su mano era un recordatorio constante de aquel beso, de aquella conexión que empezaba a establecerse de forma inesperada. Selena sentía una extraña mezcla de alivio y confusión. Alivio por sentirse finalmente vista, y confusión por ser precisamente Bruno, el mejor amigo de su tormento, quien despertara esas nuevas sensaciones. Ella nunca lo había visto de esa forma. Nunca había imaginado que detrás del sarcasmo y la postura protectora pudiera haber tanta ternura e intensidad. Aquel día, que comenzó con la amarga revelación de la indiferencia de Oliver, se estaba transformando en algo completamente diferente, y ella no sabía muy bien cómo procesar todo aquello. A cada paso, Selena sentía el dolor de la desilusión con Oliver diluirse un poco más, sustituida por una curiosidad creciente sobre lo que podrían hacer de aquel nuevo involucramiento. Era un riesgo, ella lo sabía. Meterse con el mejor amigo del ex, especialmente un ex como Oliver, era pisar terreno movedizo, pero la exhaustión emocional que ella sentía en relación a Oliver era tan grande que, en ese momento, cualquier cosa que trajera un soplo de vida era bienvenida. Y Bruno, con su presencia tranquila y su beso inesperado, parecía ser ese soplo. Ya no había la necesidad de empequeñecerse para caber en el mundo de alguien. Con Bruno, ella sentía que podía ser ella misma, sin máscaras, sin juegos. Llegaron al edificio de Selena, y el silencio que se instaló en la puerta estaba cargado de una nueva expectativa. Bruno la miró, y un brillo diferente en sus ojos se encendió, un deseo que no era solo físico, sino que parecía venir de un lugar más profundo. Selena sintió el corazón acelerarse, la piel erizarse, y supo que no podía negar lo que estaba sucediendo entre ellos. El cansancio del día, el dolor de la desilusión, todo se mezclaba en una urgencia por proximidad, por una conexión que la hiciera sentirse viva de nuevo. Ella asintió, casi imperceptiblemente, y Bruno entendió el mensaje. El día que comenzó con el fin de una pasión unilateral, estaba culminando en un nuevo comienzo, impulsado por un deseo innegable y un lazo que apenas empezaban a desentrañar. Subieron en silencio. El ascensor parecía demasiado pequeño para la intensidad que flotaba entre ellos. Dentro del apartamento de Selena, la atmósfera cambió. La tenue luz que venía de la ventana, el sonido distante de la ciudad, todo contribuía a un escenario íntimo. Bruno la tomó por la cintura, sus dedos firmes contra su piel, y la atrajo hacia sí. El beso que siguió fue más profundo, más urgente, un reconocimiento tácito de todo lo que ellos habían guardado durante años, una atracción que parecía haber estado dormida, y que ahora irrumpía con fuerza total. Las ropas fueron siendo dejadas de lado, pieza por pieza, y a cada toque, a cada caricia, la sensación de estar en casa, de estar exactamente donde debía estar, crecía en Selena. La noche, que se había anunciado sombría, se estaba transformando en algo cálido, real y liberador. No era solo físico. Claro, había el deseo, la atracción innegable que tanto la había intrigado en relación a Bruno, pero había algo más, una conexión que iba más allá de la piel, que tocaba el alma. Sus manos eran gentiles, pero firmes, explorando cada curva de su cuerpo con una reverencia que la hizo sentirse deseada, de una forma en que Oliver nunca lo había hecho. Con él, era siempre una performance, un acto que buscaba más la satisfacción propia que la conexión genuina. Con Bruno, era diferente. Cada beso, cada toque, parecía llevar una intención, una profundidad a la que Selena no estaba acostumbrada. Era como si él la estuviera descifrando, leyendo en su cuerpo las emociones que ella no podía expresar con palabras. La noche avanzaba, y con ella, la barrera de incertidumbres y miedos de Selena se iba disolviendo. Ella se permitía sentir, se permitía ser vulnerable, de una forma que no recordaba haber sido en años. En los brazos de Bruno, el mundo exterior parecía vaciarse, y quedaba solo la intensidad del presente, la forma en que él la sostenía, cómo sus miradas se encontraban, cómo cada respiración se convertía en una melodía conjunta. Todo eso contribuía a una sensación de pertenencia que ella nunca imaginó encontrar. Eran dos cuerpos,
dos almas, que se encontraban allí, en ese momento, y que parecían haber esperado toda la vida por aquel encuentro. Lo que comenzó esa noche, de forma tan impensada, se fue convirtiendo en un ritual. Las visitas de Bruno al apartamento de Selena, inicialmente esporádicas y movidas por un impulso mutuo, se transformaron en encuentros regulares. Cada vez que él llegaba, un aire diferente parecía apoderarse del lugar, una energía que llenaba los espacios vacíos que Oliver había dejado. Ya no había la prisa, ni la disimulación. La espontaneidad de los primeros encuentros dio lugar a una intimidad creciente, a una conexión que se profundizaba con cada toque, con cada mirada, con cada risa compartida en el silencio de la noche. Era un involucramiento que se nutría de la complicidad, de pequeños descubrimientos el uno sobre el otro que iban más allá de la superficie. Los encuentros siempre estaban permeados por un cuidado que Selena no conocía. Bruno se aseguraba de que ella estuviera cómoda, de que sus deseos fueran atendidos, y la forma en que él la observaba, con una devoción casi reverente, la hacía sentirse no solo deseada, sino valorada. Él la escuchaba, de verdad, cuando ella hablaba sobre sus miedos, las incertidumbres, las pequeñas alegrías del día a día, y cuando ella callaba, él no llenaba el vacío con palabras, sino con su presencia, con un abrazo apretado, con una caricia en el cabello que decía más que cualquier frase. Era un contraste flagrante con la frialdad de Oliver, quien siempre la hacía sentir invisible, una pieza desechable en su vida egocéntrica. Con Bruno, ella era el centro, el foco de su atención. Selena se encontraba pensando en Bruno incluso cuando él no estaba cerca. En los momentos de soledad, era la imagen de su sonrisa, la sensación del toque de sus manos, el calor de su cuerpo lo que venía a su mente. Era como si, poco a poco, él se estuviera infiltrando en cada rincón de su vida, ocupando un espacio que ella ni siquiera sabía que estaba vacío. La química entre ellos era innegable, una atracción que se expandía de la esfera física a la emocional. Ella se veía anhelando los próximos encuentros, por la simple presencia de él, por la forma en que él la hacía sentirse segura y por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente feliz. A pesar de la creciente intensidad, había una reticencia en Selena a nombrar lo que estaba sucediendo entre ellos. Era más fácil verlo como algo casual, un alivio momentáneo para el dolor del pasado. Pero su cuerpo, su corazón, ya no podían negar la verdad. El toque de Bruno ya no era solo deseo, era cariño. Su mirada no era solo atracción, era devoción. Ella sentía la semilla de un sentimiento nuevo germinando en su pecho, un amor que nacía de la simplicidad, de la entrega, de la reciprocidad que ella nunca había encontrado. Pero el miedo, la cicatriz de Oliver, aún la impedía lanzarse de cabeza, de dar un nombre a aquella conexión que se profundizaba cada día. Fue en uno de esos encuentros, con la luz del amanecer filtrándose por la cortina del cuarto de Selena, que la conversación sobre el futuro, o la ausencia de él, surgió. Ella, en un momento de claridad, intentó poner un freno a lo que estaba sucediendo. Dijo que quizás sería mejor que se dieran un tiempo, que necesitaba organizar sus propios sentimientos, que no quería que él se lastimara. Las palabras salieron pesadas, como si estuviera intentando convencerse a sí misma más que a él. Bruno la escuchó en silencio, con los ojos fijos en ella, y después de un largo minuto que pareció una eternidad, él solo la abrazó. Un abrazo apretado, que decía, «Entiendo, pero no estoy de acuerdo», que la hizo sentirse de nuevo segura, pero también confrontada con su propia hesitación. Él no la forzó a tomar una decisión, no la presionó, solo siguió presente, con la misma intensidad de antes, con el mismo cuidado y cariño. Y a cada intento de Selena de alejarse, la atracción entre ellos se mostraba aún más fuerte. Era como un imán, atrayéndolos el uno al otro con una fuerza irresistible. La piel de Selena anhelaba su toque, sus labios sus besos, su cuerpo la proximidad que Bruno ofrecía. Era un ciclo vicioso, donde el intento de cortar lazos solo los unía aún más, probando que lo que existía entre ellos era algo que iba mucho más allá de una simple atracción física o un pasatiempo. La presencia de Bruno en su vida empezó a despertar un celos inesperado en Oliver. Él, que la había descartado con tanta indiferencia, ahora parecía notar su ausencia, la forma en que ella ya no estaba disponible para sus caprichos.
Las llamadas de Oliver se hicieron más frecuentes, los mensajes de texto más insistentes. Él inventaba excusas para encontrarla, para cruzarse en su camino, siempre con ese aire de quien era el dueño de la situación, como si pudiera tenerla de vuelta en cualquier momento. Pero Selena, aunque aún sintiendo la sombra de su manipulación, ya no caía tan fácilmente en sus trampas. El brillo de los ojos de Bruno, la seguridad de sus brazos, ya la protegían de una forma que ella nunca imaginó. Empezaron a encontrarse en secreto, no por culpa o miedo, sino por un deseo de proteger aquella burbuja de intimidad que estaban construyendo. Era como si aquel universo particular, donde solo ellos existían, necesitara ser preservado de las interferencias externas, especialmente de Oliver. Los encuentros eran en lugares discretos, en horarios que no levantaban sospechas. Era un juego, sí, pero un juego que ambos parecían disfrutar, una forma de alimentar aquella conexión que crecía en secreto. Cada mirada robada, cada toque disimulado, cada sonrisa intercambiada a escondidas, solo intensificaba la complicidad entre ellos, haciendo que la relación se volviera aún más única y preciosa. Bruno se volvió cada vez más involucrado emocionalmente, y eso era palpable. Él ya no se contentaba con la casualidad de los encuentros, la discreción de los toques. Sus ojos la buscaban con más frecuencia, sus manos la tocaban con más posesividad, una posesividad tierna, que la hacía sentirse protegida, no atrapada. Pasaba horas con ella, no solo en las intimidades del cuarto, sino en conversaciones largas y distendidas, donde ella descubría capas de su personalidad que nunca había imaginado. Él hablaba sobre sus sueños, sus miedos, sus planes para el futuro, y Selena sentía que cada palabra era una invitación a un mundo que él, poco a poco, le estaba abriendo. A pesar de la creciente intensidad, Selena aún dudaba en oficializar la relación. El fantasma de Oliver aún flotaba, una sombra incómoda que la hacía cuestionarse a sí misma. ¿Sería aquello real? ¿Sería diferente? El dolor de la desilusión anterior aún era una herida abierta, y el miedo a entregarse completamente a alguien, a permitirse amar y ser amada, era un obstáculo difícil de transponer. Ella sentía la presión silenciosa de Bruno, el deseo de él por más, por un compromiso que ella aún no podía verbalizar o asumir con la misma valentía. Era un conflicto interno, una batalla entre la voluntad de entregarse y el miedo a lastimarse de nuevo. Oliver, por su parte, aún intentaba mantenerse presente en la vida de Selena. La llamaba, le enviaba mensajes, siempre con aquella voz mansa y manipuladora, intentando recuperar un espacio que ya no le pertenecía. Él decía que la amaba, que había cometido un error, que quería ser el padre de aquella criatura. Pero para Selena, sus palabras eran vacías, sin eco. El brillo en los ojos de Bruno, la ternura de sus toques, ya habían llenado el espacio que Oliver un día ocupó. Era demasiado tarde. Su juego ya no la engañaba, y el tiempo de las ilusiones había terminado. Ella, con la mano en el vientre y el corazón lleno del amor de Bruno, solo lo miró, y con una calma sorprendente, dijo que ya no había nada más que decir. Cada día que pasaba, Bruno exigía más claridad y compromiso de Selena. Él no era del tipo que se contentaba con medias palabras o relaciones indefinidas. Él quería un nombre para lo que estaban construyendo, un lugar en el mundo para aquel sentimiento que crecía entre ellos. Una tarde, sentado en el sofá de la sala de ella, él la miró con una seriedad que la hizo estremecer. Le dijo que necesitaba saber hacia dónde iban, que no podía seguir viviendo a la sombra de un tal vez, que lo que sentía por ella era real y que merecía ser reconocido. Era un ultimátum gentil, pero firme, que la confrontaba con la necesidad de tomar una decisión, de decidir si el miedo al pasado era mayor que la promesa de un futuro con él. Aquel momento fue un punto de inflexión. Las palabras de Bruno resonaban en su mente, forzándola a confrontar su propia indecisión. Ella estaba en una encrucijada. Continuar aferrada a una ilusión que solo la lastimaba, o arriesgarse en un nuevo camino, un camino incierto, pero que prometía una verdad que ella nunca había experimentado. Su respiración se atascó en la garganta, su corazón latía fuerte, y sus ojos fijos en los de ella, esperando una respuesta que definiría el futuro de ambos. El aire estaba pesado, cargado de expectativa, y Selena sabía que ya no podría huir de aquella conversación, de aquella decisión. La tensión era palpable, pero Bruno no la apuró.
Él solo mantuvo la mirada, transmitiendo una paciencia y una fuerza que la confortaron incluso en medio de la angustia. Selena sentía las manos sudar, un frío en el estómago que no era de miedo, sino de una mezcla de excitación y nerviosismo. Era la primera vez que alguien la confrontaba con tanta verdad, con tanta transparencia. Oliver siempre prefirió el camino más fácil, el de la omisión y la manipulación. Bruno, al contrario, ofrecía la claridad, la honestidad brutal que ella tanto necesitaba, pero que tanto temía. Aquel momento, sin duda, sería uno de los más importantes de su vida, un giro que ella sentiría el peso y la libertad durante los años siguientes. Después de un larguísimo silencio, Selena lo miró, y algo en su mirada cambió. La vacilación aún estaba allí, un vestigio del pasado, pero empezaba a ser sustituida por una determinación. Ella aún no conseguía pronunciar las palabras, pero la decisión, la aceptación de aquel sentimiento que se formaba en su pecho, ya estaba tomada. Era un paso en la oscuridad, pero al lado de Bruno, ella sentía que valía la pena. Aquel día, que comenzó con la amarga constatación del fin de una pasión unilateral, se estaba transformando en un nuevo comienzo, donde la promesa de un amor verdadero parecía más real que nunca. Y así, sin un anuncio formal, la relación de ellos se volvió más sólida, más concreta. Los encuentros secretos disminuyeron, sustituidos por una presencia más natural en la vida del otro. Bruno se convirtió en su puerto seguro, un confidente, el hombro amigo que ella nunca supo que necesitaba. La intimidad entre ellos crecía cada día, y Selena se permitía sentir, se permitía amar de una forma que nunca había experimentado. Era un amor que no asfixiaba, sino que la impulsaba hacia adelante, que la hacía querer ser una persona mejor, más fuerte, más completa. El miedo del pasado aún flotaba, sí, pero cada día, la presencia de Bruno lo disminuía, lo transformaba en una sombra cada vez más distante. Los encuentros entre Bruno y Selena, que antes estaban llenos de discreción y secreto, pasaron a ser cada vez más abiertos y naturales. Ya no había la necesidad de esconderse, ni la culpa de estar siguiendo un camino diferente. Frecuentaban los mismos lugares, salían a cenar, y la presencia de Bruno al lado de Selena era la prueba viva de que algo nuevo y real estaba floreciendo. La gente empezó a notar, a comentar, pero para Selena, lo que importaba era la seguridad que él le proporcionaba, la sensación de que, por primera vez, ella estaba viviendo una verdad, y no una ilusión. Su risa era más suelta, su mirada más brillante, y todo eso era reflejo de la paz que Bruno traía a su vida. Mientras la vida de Selena y Bruno ganaba contornos más definidos, Oliver hizo un anuncio que los golpeó a todos como un rayo. Él y Lily se iban a casar. La noticia se extendió como fuego, y las redes sociales se llenaron de fotos y comentarios sobre el compromiso. Para sorpresa de muchos, incluida Selena, la invitación llegó. Una invitación elegante, con el nombre de Oliver y Lily en letras doradas, un sello oficial para el fin de una era y el comienzo de otra. Selena miró la invitación, y en lugar de la punzada de dolor que esperaba, sintió un extraño alivio. Era la confirmación final de que el capítulo Oliver estaba, de hecho, cerrado, y que ella estaba libre para escribir su propia historia. A pesar de la claridad que el anuncio trajo, Selena se vio en un torbellino de emociones, y comenzó a cuestionar sus sentimientos por Bruno. No es que ella dudara de lo que sentía por él, pero la proximidad del matrimonio de Oliver la hacía reflexionar sobre el pasado, sobre las elecciones que la llevaron hasta allí. Se preguntaba si estaba realmente lista para entregarse a un amor tan intenso y verdadero, si merecía tanta felicidad después de tanto sufrimiento. Bruno percibió su inquietud, y con la paciencia que le era peculiar, la abrazó, sin hacer preguntas, solo ofreciéndole un puerto seguro para sus dudas, un recordatorio silencioso de que él estaría allí, independientemente de sus incertidumbres. En medio de esta montaña rusa emocional, llegó el giro más inesperado de todos. Selena descubrió que estaba embarazada. El test, positivo, era la prueba irrefutable de que la vida tenía sus propios planes, y que el futuro, que ya parecía incierto, ahora ganaba una dimensión completamente nueva. El mundo de Selena dio un giro. Miedo, sorpresa, una punzada de pánico, todo se mezclaba en su pecho. ¿Cómo le contaría a Bruno? ¿Cómo lidiaría con esta nueva realidad? La noticia del embarazo no era solo un cambio de planes, era una redefinición completa de su existencia.
una prueba de que la vida estaba a punto de transformarse de una forma que ella nunca imaginó. El shock inicial del embarazo dio lugar a una ola de reflexión profunda. Selena pensó en abortar. La idea, aterradora en su esencia, parecía ser la única salida al dilema que se presentaba. No se sentía preparada. No creía que podría lidiar con una responsabilidad tan grande, más aún en una relación que apenas comenzaba a solidificarse. Los miedos del pasado, las incertidumbres del futuro, todo se mezclaba en una niebla de pánico. Buscó información, pensó en cada detalle, y la decisión, aunque dolorosa, parecía ser la más sensata para protegerse a sí misma y a Bruno de una realidad que temía no poder afrontar. El día señalado para el procedimiento, Selena estaba hecha pedazos. Los ojos hinchados de llorar, el cuerpo pesado, el alma en agonía. Ella sostenía los papeles en la mano. El formulario de consentimiento parecía una sentencia. Cuando estaba a punto de entrar en la sala, la puerta se abrió de repente y Bruno apareció. Él estaba sin aliento, el rostro sudado, como si hubiera corrido una maratón. En sus ojos, una mezcla de desesperación y determinación. Él la detuvo, sujetándola por los brazos, y con la voz embargada, le dijo que ella no tenía que hacer eso, que lo arreglarían, que él estaría a su lado. Aquel momento, con Bruno allí, real, presente, fue un punto de inflexión que Selena nunca olvidaría. Bruno la sacó de la clínica, casi arrastrándola, y la llevó a su estudio. Selena nunca había estado allí antes, y lo que vio la dejó sin aliento. Las paredes no estaban llenas de obras de arte, como ella imaginó, sino de fotos, fotos de ella. Desde la infancia, registrando cada fase de su vida, cada sonrisa, cada momento. Había fotos de ella jugando en la calle, en la escuela, en fiestas de cumpleaños, incluso durmiendo con un gatito en brazos. Cada imagen era un recuerdo que él había guardado, un fragmento de su vida que él había coleccionado silenciosamente. Era como si ella estuviera delante de un diario visual, un testimonio silencioso de un amor que él había nutrido durante años, sin que ella jamás lo supiera. Mientras Selena absorbía cada imagen, Bruno comenzó a hablar, y sus palabras llenaron el espacio con una verdad abrumadora. Él reveló que siempre estuvo enamorado de ella, desde la infancia, que cada provocación, cada discusión, era una forma de llamar su atención, de estar cerca. Él confesó que la observaba de lejos, que seguía cada paso de ella, y que ver su sufrimiento con Oliver lo carcomía por dentro. El estudio, con sus fotos y recuerdos de Selena, era la prueba física de un amor silencioso, constante, que la esperaba pacientemente. Era un amor que no hacía alarde, pero que existía en cada detalle, en cada foto, en cada recuerdo. Las palabras de Bruno fueron un bálsamo para el alma herida de Selena. Cada revelación era como una pieza que encajaba en el rompecabezas de su vida. El amor silencioso, la devoción disfrazada de provocaciones de infancia, todo ahora tenía sentido. Ella vio los pequeños gestos, las defensas que él hizo por ella en la escuela, las miradas que él disimulaba cuando Oliver estaba cerca. Era un amor que siempre estuvo allí, discreto, paciente, esperando el momento adecuado para manifestarse. Y en aquel estudio, rodeada por las imágenes de su propia vida, Selena sintió una emoción abrumadora. No era solo la sorpresa de la revelación, sino la certeza de que finalmente había encontrado un amor verdadero, un amor que la veía, la valoraba y la esperaba. Las lágrimas corrieron por el rostro de Selena, no de tristeza, sino de una profunda liberación. Era como si un peso inmenso se le quitara de los hombros, una carga de dudas e incertidumbres que ella había llevado durante años. Se volvió hacia Bruno, y sus ojos, antes repletos de una pasión contenida, ahora brillaban con la esperanza. Y allí, en aquel estudio repleto de recuerdos, Selena aceptó el sentimiento de él y por primera vez expresó el suyo propio. Ya no se trataba de elegir entre el pasado ilusorio y un futuro incierto, sino de abrazar un presente real, un amor que la había encontrado en el momento más inesperado. Fue un momento de giro, una catarsis. Allí, en aquel estudio que guardaba años de amor silencioso, Selena finalmente se entregó. Los miedos, las vacilaciones, todo parecía disiparse ante la intensidad de los sentimientos de Bruno. Ella lo abrazó, fuerte, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo.
las lágrimas mojando su camisa. Las palabras eran innecesarias. El silencio hablaba por sí mismo, cargado de una complicidad que se forjó en años de espera y ahora se concretizaba en un abrazo. Era el comienzo de una nueva historia, escrita por dos, con bases sólidas de verdad y entrega. La noticia del embarazo, antes una carga, ahora se transformaba en un milagro, un lazo aún más fuerte entre ellos. Ya no había espacio para el miedo o la incertidumbre. Con Bruno a su lado, Selena sabía que sería capaz de enfrentar cualquier desafío. Él la miraba con un cariño que la hacía sentirse la mujer más afortunada del mundo, y su mano, que antes la impidió abortar, ahora reposaba con ternura en su vientre, un gesto de protección y amor incondicional. Era una nueva vida, naciendo no solo en el útero de Selena, sino también en el alma de ambos, un símbolo de aquel amor que se había revelado tan verdadero. Los días que siguieron fueron de una complicidad creciente. Bruno se convirtió en su roca, su puerto seguro en medio de los cambios que el embarazo traía. Él la acompañaba a las consultas, la ayudaba a lidiar con las náuseas matutinas, y con cada ecografía, su sonrisa se hacía más amplia, sus ojos más brillantes. Era la imagen de un padre presente, de un compañero dedicado, que la amaba en su totalidad, con sus vulnerabilidades y sus fortalezas. Selena se sentía florecer, no solo físicamente, sino emocionalmente, bajo el cuidado y la protección de Bruno, quien la hacía sentir amada como nunca antes. Oliver, al saber del embarazo, intentó reconquistarla. La buscó, la llamó incesantemente, con una urgencia que nunca demostró cuando la tenía. Él decía que la amaba, que había cometido un error, que quería ser el padre de aquel niño. Pero para Selena, sus palabras eran vacías, sin eco. El brillo en los ojos de Bruno, la ternura de sus toques, ya habían llenado el espacio que Oliver un día ocupó. Era demasiado tarde, su juego ya no la engañaba, y el tiempo de las ilusiones había terminado. Ella, con la mano en el vientre y el corazón lleno del amor de Bruno, solo lo miró, y con una calma sorprendente, dijo que ya no había nada más que decir. El rechazo de Oliver fue un hito, una liberación final. Selena no sentía ira, ni dolor, solo una extraña sensación de paz. Lo que antes era una herida, ahora era solo una cicatriz distante, un recordatorio del camino que ella había recorrido para llegar hasta allí. Con Bruno, ella estaba construyendo una vida real, un futuro de cariño, ternura y complicidad. Ellos oficializaron la relación, no con grandes fiestas o anuncios públicos, sino con la certeza de un amor que se construía día tras día, en los pequeños gestos, en las miradas compartidas, en la presencia constante del uno en el otro. Era un amor que no necesitaba aplausos, solo de sí mismo para existir. Selena y Bruno viven una vida de cariño, ternura y complicidad. Los días están llenos de la risa de su hijo, de las pequeñas alegrías de la rutina, con la certeza de que tomaron las decisiones correctas. Su amor es un testimonio de que no siempre el primer amor es el verdadero, y que la felicidad puede encontrarse en los lugares más inesperados, con las personas que siempre estuvieron allí, al acecho, esperando el momento adecuado para revelarse. Para Selena, la vida junto a Bruno es la prueba de que la superación no es solo sobre librarse del dolor, sino sobre encontrar la felicidad en su forma más pura y verdadera. Los años pasaron, y la vida de Selena y Bruno se consolidó en una rutina de amor y cuidado. Su casa siempre estaba llena de risas, del olor a comida casera y del bullicio de una familia feliz que se construía cada día. Su hijo, un niño listo y lleno de energía, era la materialización de aquel amor que parecía haber nacido de las cenizas de una desilusión. Selena, antes tan marcada por el dolor del pasado, ahora irradiaba una paz y una felicidad que ella nunca imaginó posibles. Ella miraba a Bruno, a su hijo, y sentía una gratitud inmensa por cada giro que la vida le había presentado, por cada dolor que la había llevado hasta allí. Bruno, con su presencia constante y su amor inquebrantable, era el cimiento de todo. Él continuaba con su mirada observadora, con su capacidad de leer entre líneas, de percibir los pequeños cambios en el humor de Selena, las preocupaciones que ella intentaba esconder. Era un amor que no se manifestaba solo en grandes gestos, sino en los detalles del día a día, en el café que él preparaba todas las mañanas, en el abrazo apretado cuando ella volvía del trabajo,
en la caricia en el cabello que él le hacía mientras ella jugaba con su hijo. Era un amor que se nutría de la simplicidad, de la entrega mutua, de la certeza de que eran compañeros en todo. Aún así, incluso con toda la felicidad, había momentos, raros, en que el recuerdo de Oliver volvía, como un fantasma sutil, un recordatorio de lo que podría haber sido, o mejor dicho, de lo que nunca fue. No era un dolor, ni un arrepentimiento, sino una cicatriz que, de vez en cuando, latía, recordándole la fragilidad de la pasión unilateral y la crueldad de la indiferencia. Era una sombra, sí, pero una sombra que servía solo para realzar el brillo del sol que Bruno trajo a su vida, para resaltar la intensidad del amor verdadero que ella finalmente había encontrado. Selena observaba a Oliver de lejos, a través de las redes sociales, o en encuentros casuales en la ciudad. Su vida parecía haber tomado un rumbo diferente, y las sonrisas en las fotos, aunque forzadas, no engañaban los ojos atentos de Selena. Ella sabía que él había perdido algo que nunca reconoció tener, y que la búsqueda de un amor verdadero, de una conexión genuina, aún era un viaje para él. Ya no había rencor, ni resentimiento, solo la comprensión de que, a veces, la vida nos saca del camino equivocado para ponernos en el lugar correcto, con las personas correctas. Aquel día, el día de la revelación de Oliver y del embarazo inesperado, permanecía vívido en la memoria de Selena. Era el día en que su vida se partió en dos, el antes y el después. Ella recordaba el dolor punzante de la desilusión, la sensación de estar a la deriva, y cómo Bruno, con su intervención valiente, la salvó de un error que la habría perseguido para siempre. Era un día que le enseñó sobre la resiliencia del corazón humano, sobre la capacidad de levantarse incluso después de la caída más dolorosa, y sobre la belleza de un amor que nace de la verdad y de la entrega. Y de vez en cuando los niños dormían y la casa quedaba en silencio, Selena se encontraba mirando a Bruno, a la forma en que él la amaba, y una pregunta inevitable surgía en su mente, un eco del pasado. ¿Cómo pudo pasar esto? No era una pregunta de lamentación, sino de pura sorpresa y gratitud. Y, ¿cómo ella, después de tanto sufrimiento, pudo encontrar un amor tan puro y verdadero? ¿Cómo Bruno, que la observaba en silencio durante tantos años, pudo tener la paciencia y la devoción para esperarla? Era una pregunta que, incluso después de todo, aún dejaba una herida emocional, no de dolor, sino de admiración por la imprevisibilidad de la vida, por la forma en que el destino tejía sus hilos de manera tan compleja, y a veces tan cruel. Pero era una herida que le recordaba su propia fuerza, su capacidad de amar y ser amada, y la belleza de un amor que trascendió el tiempo, la rivalidad y las decepciones del pasado. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emociones. Si te llegó al corazón, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir con alguien especial. En Emociones del Corazón, cada historia es un latido más. Hasta la próxima.